Hola, en este tutorial voy a transformar un pantalón vaquero en un vestido. Lo primero que tengo que hacer es descoser el pantalón. Voy a descoser primero la cintura de la parte de adelante, la voy a descoser hasta aquí, hasta el trasero. Esto fuera, esto también lo voy a levantar. El delantero lo tengo que separar del trasero, o sea que esta costura lateral también la descoso y la de la entrepierna también. También hay que descoser el bajo del pantalón. Voy a empezar. Ya tengo el pantalón desmontado. Le he descosido también la cremallera. Os voy a explicar cómo es el modelo de este vestido. Los bolsillos van a ser delanteros. Voy a cortarlos y los voy a dejar delanteros aquí más o menos por las caderas. El largo del vestido será 84 centímetros. Se va a cerrar con una cremallera delantera y le voy a hacer también el escote con un pico y será sin manga, base a la sisa. Le daré como al hombro como unos 4 centímetros y el bajo va a ser la cintura. La cintura del pantalón la voy a dejar como bajo. Estoy en el delantero, voy a medir el largo del vestido. 84. Aquí va después la cintura, dejo los 4 centímetros de la cintura y marco los 84 centímetros. Ahora cojo la zona del bolsillo, voy a cortarlo, pongo el forro para arriba, hago una línea recta y corto. Esta parte de aquí la tenemos que descoser, los bolsillos se tienen que separar. Me voy a esta zona y aquí medimos el cuello. 8 centímetros de cuello, de aquí para acá. Y ahora, la profundidad del escote os los medís vosotros y lo ponemos aquí. En este caso van a ser 19. Es mejor poner poco, porque después como vamos a cortar, y si queréis hacer más escote, pues os lo agrandáis después. 5 centímetros de hombro, así un poco inclinado. Y ahora hacemos la sisa. 22 centímetros de sisa, o sea, hasta aquí. Y ahora le damos la forma. Lo recortamos dando 1 centímetro de costura. Abro el delantero, los bolsillos ya los he separado. Este va aquí, pongo el bolsillo aquí al lado del costado y tengo que unir el bolsillo con la pieza que acabo de cortar. Pongo aquí un alfiler, la vista, ¿veis que sobre este piquito? Lo recorto y lo emparejo hacia arriba. Ahora, de la parte que me ha sobrado de aquí arriba, voy a cortar como una pretina, como una cintura, para ponerla aquí de adorno. De esta pieza cortaré un trocito y lo pondré aquí como si fuera una cintura. Esta es la idea. Ahora estoy en el trasero del pantalón y ahora voy a hacer el trasero del vestido. Aquí he dejado ya cosido la cintura, no la he descosido. Cerramos, medimos la longitud del vestido, 84 centímetros, lo marco. Esta parte es la parte central de la espalda, de donde yo he marcado hasta aquí, dándole un poco de forma, porque aquí se supone que está el trasero. Vamos a marcar haciendo una línea más o menos recta, pero eso, dándole un poquito de forma. Recorto por donde acabo de marcar. Va una costura, o sea que esta parte de aquí la tenemos que cerrar, un pespunte hay que echar. Voy ahora mismo a poner alfileres, dejando como 1 centímetro de costura. Me voy a esta parte de aquí arriba y vamos a hacer el cuello, el hombro y la sisa. De cuello 8, hacemos la forma del cuello y ahora cogemos el delantero y lo hacemos igual. Aquí en la sisa dejamos 1 centímetro más.
porque la espalda siempre es más ancha. Lo cortamos. Hacemos el pespunte del trasero, este de aquí. Voy a trabajar en la zona del delantero, el del bolsillo. Como he dicho, voy a poner una cintura, un trocito aquí como si fuera la cintura de adorno. Ya lo he cortado una tira de 6 centímetros, la pongo aquí encima del delantero y ahora la parte del bolsillo encima, coincidiendo con los costados, y pongo alfileres. Aquí paso un pespunte, lo sobrehilo y esta parte de aquí la doblo. Si queréis lo podéis planchar 1 centímetro para adentro y le hacemos por aquí también un pespunte. He sobrehilado la vista del delantero y ahora le tengo que poner la cremallera. Cuando tenga ya la cremallera puesta, le pongo el trasero y coso los costados y el hombro. Me lo pruebo y veo cómo me queda. Si necesito ponerle más alfileres a los costados, me lo marco. Empiezo por abajo. Dejo 1 centímetro porque después aquí va a ir la cintura. Y coso la cremallera. Ahora me lo pruebo y veo cómo me queda, si necesito ajustar por alguna zona. Ya me lo he probado y lo que he rectificado es la costura trasera, le he metido todo esto y en los costados he marcado un poco la cintura, le he metido aquí para marcar un poco más la cintura. ¿Veis? Ya lo he cosido, me hacía una bolsa aquí en el trasero y lo he cogido con alfileres y todo esto sobraba. Ahora lo recorto la costura y la sobrehilo. Ahora le voy a echar un cargado con el hilo del torsal a la cremallera por los 2 lados y a la costura trasera también. También en el bajo termino de poner en la cintura, ¿veis? En el trasero no la descosí, entonces en el delantero termino de ponerla y le pongo una trincha aquí abajo. Y el acabado que le voy a dar en la sisa y en el cuello es con un bies. Yo le voy a poner este bies negro, esto se compra en cualquier mercería. Voy a poner aquí un filito, 1 centímetro todo alrededor y después se le da la vuelta y por dentro se le hace un pespunte. Ahora lo vais a ver cómo lo hago en la máquina de coser.
Bueno, estoy en la sisa. Voy a poner el vivo, el vestido al derecho y el vivo es de unos 3 centímetros y está planchado así, 1 centímetro para adentro. Voy cosiendo por el lado que está planchado. Bueno, está por los dos lados, pero por uno voy cosiendo. Yo primero doblo un poquito para adentro y empiezo a coser. Y ahora al acabar lo pongo encima del que he doblado. Me voy al revés y le doy la vuelta al vivo. ¿Sí? Un doblez y otro más. Y le paso un pespunte aquí, a este filito. Ahora voy a hacer el cuello, lo mismo, fin el derecho y le voy poniendo el pie. La cremallera es un poco más larga, pero yo la corto y el gancho no se va porque ahora le voy a poner el pie. Dejo que sobresalga un poquito de pie y empiezo a coser. Ahora cierro la cremallera para comprobar que esté bien aquí nivelado. ¿Veis? Ha quedado desnivelado. Lo tengo que arreglar. Descoso el que ha quedado más alto y lo pongo el vivo más abajo y lo que sobra pues lo corto. Ahora sí. Ahora voy a recortando. Recorto un poco las costuras. Y doblo. Lo que sobra para adentro, pillando bien los dientes. Y doblo aquí y ahora le paso el pespunte, lo vuelvo a repetir para adentro y aquí una vez y otra. ¿Veis cómo ha quedado?
Ya tengo aquí el vestido terminado. Hemos hecho a la sisa, cuello de pico, la cremallera la he puesto separado, así gano un poquito más anchura, gano lo que tiene la cremallera. Y aquí tengo la parte de abajo con sus bolsillos, el detalle de la cintura y el detalle de la otra cintura aquí en el bajo. Si vosotros necesitáis una talla más, tenéis la opción de ponerle una pieza aquí a los costados. Así tendréis una talla más grande. También para coser, como es vaquero, necesitáis poner una aguja grande, una aguja como de 100 o 120. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales.